Aquí tienes la historia extendida con más detalles y profundidad para aumentar el misterio. El pueblo que nadie recuerda. En lo profundo de las montañas, entre caminos de terracería y niebla espesa, existía un pequeño pueblo llamado San Nicolás del Monte. No aparecía en los mapas, y pocos forasteros llegaban ahí. Pero lo más extraño era que, cuando alguien se iba del pueblo, olvidaba cómo volver. Mi abuelo me contó esta historia muchas veces. Decía que cuando era joven, pasó una temporada trabajando en un rancho cercano. Allí, los peones hablaban en voz baja sobre San Nicolás del Monte, un pueblo que, según ellos, no debía visitarse. Es un pueblo tranquilo, decían, con casas de adobe y calles empedradas. La gente es amable, pero cuando cae la noche, nadie sale de sus casas. Algunos aseguraban que los viajeros que pasaban la noche allí nunca volvían a ser los mismos, como si algo dentro del pueblo les cambiara el alma. Movido por la curiosidad, mi abuelo decidió visitar el lugar. Quería ver si era cierto o solo un cuento de miedo. El encuentro con San Nicolás. El camino era angosto y parecía poco transitado. A medida que avanzaba, el aire se hacía más pesado, y la niebla cubría el paisaje como un velo fantasmal. Finalmente, llegó a una colina desde donde pudo ver el pueblo, pequeño, antiguo, envuelto en un extraño silencio. Al entrar, notó que todo era como le habían descrito, la plaza central con su vieja fuente, la iglesia de madera con su campanario torcido, y el sonido del viento entre los árboles. Pero algo no encajaba, no había perros, ni pájaros, ni ningún otro sonido fuera del viento. Los pocos habitantes que vio caminaban despacio, con miradas vacías, como si estuvieran allí, pero al mismo tiempo no. Sus rostros eran inexpresivos, como si no reconocieran su propia existencia. Decidió hablar con un anciano que estaba sentado en una banca. Buenas tardes, señor. ¿Sabe dónde puedo encontrar algún lugar para pasar la noche? El hombre lo miró por un instante y luego simplemente se levantó y se fue sin decir palabra. Mi abuelo sintió un escalofrío, pero no le dio importancia y siguió explorando. La noche en San Nicolás. Cuando el sol comenzó a ocultarse, mi abuelo decidió regresar al rancho. Pero, por más que caminaba, el camino nunca terminaba. Las calles parecían repetirse y la plaza central aparecía una y otra vez frente a él, como si estuviera atrapado en un laberinto invisible. Asustado, tocó la puerta de una casa. Después de unos segundos, una anciana abrió la puerta. Sin decir nada, lo hizo pasar. En el interior, la casa estaba casi vacía. Solo había una mesa de madera, una vela encendida y una cama en el rincón. La anciana le ofreció un vaso de agua y, sin preguntar nada, le dijo en voz baja: No hables con nadie si los ves en la calle. No son quienes crees. Mi abuelo no entendió, pero algo en la expresión de la anciana le hizo sentir que debía obedecer. Esa noche, intentó dormir, pero el silencio era demasiado profundo. A través de la ventana vio sombras moviéndose en las calles, pero sus movimientos eran extraños, como si no tocaran el suelo. Algunas se detenían frente a las casas y susurraban nombres en un idioma que él no entendía. Apretó los ojos y rezó. Sabía que no debía mirar más. La huida. A la mañana siguiente, cuando el sol iluminó las calles, mi abuelo se despidió de la anciana y salió sin mirar atrás. Esta vez, el camino fue claro, como si el pueblo lo hubiera dejado ir. Cuando llegó al rancho, contó lo sucedido, pero los trabajadores lo miraron con extrañeza. ¿San Nicolás del Monte? Ese pueblo desapareció hace más de 50 años. Mi abuelo nunca pudo volver a encontrarlo. Buscó en mapas, preguntó a otros viajeros, pero nadie más recordaba haber visto aquel pueblo. A veces, cuando hablaba del tema, se quedaba en silencio y miraba a lo lejos, como si intentara recordar algo que su mente ya no le permitía. Tal vez fue un sueño, solía decir, pero hay noches en las que siento que alguien me llama por mi nombre desde la oscuridad. Y entonces, sin decir más, encendía una vela, como la que aquella anciana le dio en la noche en que quedó atrapado en el pueblo que nadie recuerda.